Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esta primera sesión del año 2022 de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. Quienes formamos parte de la mesa directiva actualmente estamos muy entusiasmados y contentos de iniciar las actividades académicas, misión fundamental de la agrupación, entre otras, por supuesto, y nos da mucho gusto tenerlos en esta primera sesión. Quisiera decirles que estas sesiones ordinarias, mensuales de la agrupación van a ser así cada mes. Tenemos ya el programa establecido y en breve podremos difundirlo para que ustedes sepan cuáles son los temas que se van a presentar cada mes. Además de estas sesiones mensuales académicas ordinarias, tendremos también cada mes una sesión que le llamaremos interdepartamental, en donde se irá discutiendo cada mes un caso clínico en cada una de las sedes donde se imparte el curso de hematología. Esto es con la idea de que los residentes de hematología de cada una de las sedes puedan interactuar, conocerán los casos con anticipación, cada hospital o cada sede podrá discutir, hará una discusión breve del caso y al final el profesor de la sede donde se presente el caso hará una pequeña revisión sobre el tema a discutir. De tal forma que consideramos que es un nuevo formato que puede ser muy útil para que los residentes participen, se conozcan mejor, porque consideramos que la mejor forma de que los hematólogos trabajemos en grupo es que desde que somos residentes nos conozcamos y podamos integrar un buen grupo. También tendremos simposios sabatinos. Ya también les haremos llegar con oportunidad los temas de estos simposios sabatinos. Consideramos que algunos sábados por la mañana, probablemente un sábado cada mes, ya lo veremos, es un momento también útil donde muchos de los que trabajan o trabajamos de lunes a viernes, el sábado por la mañana es un buen momento para tener un simposio académico cada mes y esto también se los haremos llegar con anticipación y ojalá que puedan acompañarnos. Hemos querido tomar la opinión de los socios de la agrupación en relación a los temas que más les interesan. Se envió hace poco una encuesta que tuvo una buena respuesta, pero si ustedes no participaron en esa encuesta, es el momento en que ustedes puedan retroalimentarnos a los teléfonos de la agrupación de hematología o por correo electrónico si hay algún tema en particular que ustedes consideren que es de interés para los socios de la agrupación. En breve también haremos una encuesta sobre los beneficios que otorga la agrupación de hematología a los socios activos que están al corriente de sus pagos y nos interesa mucho qué es lo que ustedes consideran que la agrupación puede hacer por cada uno de ustedes, tanto en términos académicos como en términos de alguna otra prestación para los socios de la agrupación. Ya les enviaremos también esta información. Y del mismo modo quiero decirles que haremos uso de las redes electrónicas porque aunque algunos de los hematólogos de mi generación y cercanas a mi generación no estamos muy familiarizados con las redes electrónicas, estamos muy conscientes de la importancia de mantener una comunicación por parte de la agrupación con todos los hematólogos, pero en particular con los hematólogos jóvenes a quien
tenemos un especial interés de que la agrupación se acerque. Finalmente, hay que decir que nos interesa mucho que se acerquen a la agrupación. Vamos a tener grandes facilidades para quienes no se han puesto al corriente en sus cuotas, puedan hacerlo de una forma mucho más fácil, accesible, para que todos podamos tener el acceso a toda esta información que estaremos difundiendo a través de nuestra sociedad. Esta es la agrupación de México de hematología y queremos que todos formen parte de ella. Muy bien, dicho esto, pasaremos ya entonces a la actividad académica de esta noche, cuyo tema es las microangiopatías trombóticas, y que, como las sesiones que tuvimos el año pasado y en estas que inician en este año, nuestra vocal de actividades académicas, la doctora Roberta de Michelis, a quien todos conocemos muy bien, ella trabaja en el Instituto Nacional de Nutrición y de Ciencias Médicas y Nutrición, está al cargo del Departamento de Leucemias Agudas, pero es una muy entusiasta y estudiosa de todos los temas de hematología, y estamos muy contentos de tenerla como vocal de actividades académicas. Ella fungirá pues como moderadora en esta presentación y iniciará presentando a los ponentes, a los 3 ponentes, para que luego vengan las presentaciones, y al final tendremos tiempo para la sesión de preguntas y respuestas, a la cual los invitamos con mucho entusiasmo para que todos participen. Adelante, Roberta, y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir mi pantalla para presentarles pues tanto a la agenda como a los profesores de esta noche. Primero que nada, pues bienvenidos todos y muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Como ya lo mencionó el doctor Mellón, esta primera sesión decidimos hacerla sobre este tema de microangiopatías trombóticas y particularmente púrpura trombocitopénica trombótica. Y la realidad es que desde que pensamos en el programa académico quisimos tener esta como primera sesión del año por muchas razones, y creo que una de las más importantes es que creo que es un tema que a muchos nos hizo querer a la hematología, que nos hace apasionarnos por la hematología, un tema que muchos conocimos de estudiantes o de internistas y que engloba muchas partes muy interesantes de la medicina, que hace que necesitemos integrar muchos aspectos clínicos, pero también algunos aspectos de laboratorio, y que además hoy en día es muy satisfactorio ver la buena respuesta que pueden tener los pacientes. Y justo como es un tema que en general nos apasiona a los hematólogos y que se toca poco en sesiones académicas, fue que decidimos empezar con este tema. Esta es la agenda de lo que veremos el día de hoy. Como pueden ver, empezaremos con la presentación de un caso clínico que también, pues con el objetivo de volver a integrar a los residentes a estas sesiones ordinarias mensuales, regresaremos a esta dinámica de una presentación de un caso, que sea un caso pues que aplique para el tema del que estamos hablando el día de hoy, y después otras 2 ponencias por 2 expertos en aspectos un poco diferentes en el tema. Primero, la doctora Barrera nos hablará sobre esta entidad, la púrpura trombótica trombocitopénica en pacientes con lupus, y es una entidad clínica distinta. Y después tendremos al doctor James George, y ahorita los iré presentando un poco más detalladamente. Como muchos de ustedes habrán visto también en las redes sociales, en los días previos compartimos un hilo sobre la historia de la PTT, que es muy interesante y muy apasionante, como es una enfermedad que pues en los 20 se describieron los primeros casos de una enfermedad multisistémica y completamente fatal, y cómo se fue disecando poco a poco la fisiopatología de la enfermedad, se fueron descubriendo nuevos tratamientos, y de ser una enfermedad con una mortalidad arriba del 90%, pues hoy en día esta mortalidad puede ser menor al 10% con un diagnóstico, tratamiento ordenado.
Entonces, como les comentaba, empezaremos con el doctor Alfonso Orozco, que el doctor Alfonso Orozco es residente de hematología, es residente de tercer año, que es decir, en un par de meses ya deja de ser residente y será ya hematólogo, es residente ahí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y él, pues, desde un principio estuvo muy interesado en presentar este caso, que ya verán que tiene pues algunos aspectos muy interesantes y él mismo planteará al final de la presentación de su caso algunas preguntas abiertas que esperemos que nuestros expertos nos ayuden a contestar. ¿Por qué haber invitado a una reumatóloga a esta sesión? La doctora Ana Barrera es reumatóloga, internista y reumatóloga, también por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y es adscrita al Departamento de Reumatología. Ella se dedica particularmente a ver pacientes con lupus, tanto en la parte clínica como muchas pues, áreas de investigación específicas en lupus, y de ellas la actividad hematológica por lupus es algo a lo que ella le ha prestado pues mucha atención desde hace muchos años, y por eso ella nos ayudará a disecar un poco los aspectos importantes en este tema, ¿no? Seguramente a todos ustedes les ha tocado alguno de estos casos de pacientes con lupus y datos de microangiopatía trombótica en los que hay muchos confusores en el diagnóstico y donde la evidencia para el tratamiento también es mucho menor, por lo que seguramente habrá muchas preguntas interesantes para ella también. Y finalmente tendremos al doctor James George, que seguramente todos ustedes lo conocen y no requiere mucha presentación, pero todos cuando hemos estudiado el tema de microangiopatías trombóticas y PTT, si hay pues términos que se repiten constantemente, son los datos del registro de Oklahoma, que es de donde sacamos muchos de los números importantes en esta enfermedad, y probablemente su nombre es el que más aparece en todas las publicaciones relacionadas con el tema. Creo que sí hay una persona que ha sido apasionada para este tema, que ha dedicado muchísimos años a estudiar este tema, y probablemente la persona en el mundo que más experiencia tenga en este tema es el doctor George. Y ya se lo dijimos a él, pero también públicamente queremos agradecerle su apertura y la facilidad que fue acercarnos con él, y no solo el haber aceptado tan fácil dar esta plática con nosotros, sino con el entusiasmo que lo hace, que se nota que es un tema que realmente le apasiona, y seguramente lo que él pueda compartir con nosotros sobre su experiencia, pues será muy, muy interesante. Él es hemato-oncólogo y trabaja en el Departamento de Medicina Interna en la Universidad de Oklahoma. Sigue siendo muy activo en el área académica de publicaciones e investigación en PTT, y bueno, todo lo demás ya lo dijimos. Y creo que para no detenernos mucho más y poder empezar, le daré paso a las pláticas, pero antes de eso, un par de avisos importantes. El primero es que es muy probable que cuando entren a la plataforma les aparezca un aviso de activar audio, que es importante que lo activen porque si no, no van a escuchar nada de la sesión. Y lo otro, en la plática del doctor George podrán tener traducción simultánea, deben de tener un icono en morado que les diga traducción. Si lo pican, ahí van a poder escuchar la traducción en español de su charla. Y finalmente, pues una vez concluida la sesión, podrán descargar su constancia, tienen que haber llenado los datos en la página de registro y con eso podrán pues bajar descargar su constancia para tenerla para lo que necesiten y para los puntos del consejo. Y bueno, creo que no tengo mucho más que decir por ahora. Les pido por favor que todas las preguntas que quieran hacer las vayan haciendo, las vamos a ir registrando. Tendremos un buen periodo de tiempo al final para una mesa redonda y sesión de preguntas y respuestas. Entonces, piénsenlas, anótenlas y al final tendremos tanto al doctor George como a la doctora Barrera y al doctor Alfonso Orozco con nosotros para poder tratar de resolver todas las dudas, las que se puedan responder, y si no, aunque no podamos responder todo, pues seguramente será muy enriquecedor todo lo que podamos escuchar. Entonces, pues adelante y de nuevo muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muchas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Yo me llamo Alfonso Orozco y les voy a presentar el caso clínico introductorio a la sesión del día de hoy sobre púrpura trombocitopénica trombótica. Les voy a hablar de una mujer de 26 años de edad, sin antecedentes heredofamiliares, personales no patológicos y ginecobstétricos relevantes para su padecimiento actual. Y ella, dentro de sus antecedentes personales patológicos, tiene el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, diagnosticado en la infancia en el Hospital Infantil de México en el año 2007. Sabemos que en este año cursó con un cuadro de púrpura trombocitopénica trombótico, que fue manejado con plasmaféresis y la conocemos en nuestra institución desde el año 2013. En este sentido, en relación a la actividad del lupus, la paciente ha acusado con actividad mucocutánea, constitucional, articular, en sistema nervioso central, manifestada por crisis convulsivas y un brote psicótico, y en octubre del año 2012 se documentó actividad a nivel renal por proteinuria subnefrótica y deterioro en la función renal. Esto fue corroborado con una biopsia renal que demostró una glomerulonefritis lúpica clase 4 con cronicidad de 4 y actividad de 3, y principalmente también acusado con actividad hematológica manifestado por trombocitopenia. Esto ha condicionado pues que la paciente haya recibido múltiples líneas de tratamiento que incluyen bolos de metilprednisolona, azatioprina, mofetil-micofenolato, inmunoglobulina, ciclofosfamida, que lleva un total de 18 gramos en total, e hidroxicloroquina. Como otros antecedentes relevantes previos al ingreso que vamos a platicar, la paciente cursó con 2 cuadros de trombocitopenia grave, uno en octubre del 2014 manejado con dexametasona, 6 bolos de ciclofosfamida y mofetil-micofenolato, y otro en julio del 2017 que recibió tratamiento con prednisona, 2 gramos de rituximab y azatioprina. En octubre del 2018 se documentó que la paciente tenía anemia ferropénica sin ningún dato macroscópico de sangrado y tiene un estudio de panendoscopía normal. En noviembre del 2019 se documentó retinopatía por hidroxicloroquina que condicionó que se suspendiera este fármaco, y previo a la hospitalización que vamos a platicar, la paciente fue evaluada por reumatología por última vez en febrero del 2020, donde sin ningún dato clínico ni del laboratorio de actividad, y el tratamiento que tenía previo a su ingreso era de azatioprina 50 miligramos cada 24 horas. En cuanto al padecimiento actual, ella ingresó a nuestra institución el 26 de julio del 2021 por 10 días de evolución de aparición de manera espontánea de equimosis en las 4 extremidades, acompañadas de astenia, adinamia y fiebre. 3 días previos a su ingreso, se agregaron petequias en miembros inferiores y sangrado transvaginal abundante. Podemos ver aquí los signos vitales de la paciente, y a la exploración física destaca que estaba desorientada en tiempo, sin ningún otro dato de focalización neurológica, tenía equimosis en el antebrazo derecho y equimosis y petequias en los miembros inferiores. Dentro de sus exámenes de laboratorio de evaluación podemos ver una hemoglobina de 7.6 gramos sobre decilitro, 23.2% de hematócrito, el volumen corpuscular medio en 76.6, la hemoglobina corpuscular media en 24.9, 4.48% de reticulocitos y un índice de producción reticulocitaria en 1.1, con 1.700 leucos, 1.150 neutrófilos totales y 420 linfocitos totales y 9.000 plaquetas. En el frotis de sangre periférica podemos observar de 3 a 5 esquistocitos por campo, poiquilocitosis y plaquetas disminuidas 4 cruces. Los tiempos de coagulación dentro de parámetros normales. Se solicitó un perfil de hemólisis con un CUMS negativo, una DHL en 821, aptoglobinas menores a 30. Dentro de la química sanguínea destaca hiperbilirubinemia en 1.66, a expensas de bilis indirectas, ALT en 53, AST en 121, con hipoalbuminemia, y de manera importante la función renal estaba conservada, con 0.43 miligramos de creatinina. Como parte de la evaluación de la actividad del lupus, se solicitaron anti-DNA de doble cadena, que estaban dentro de parámetros normales o negativos, e hipocomplementemia y un perfil de SAF que resultó ser negativo.
Se determinaron perfiles vitamínicos que también estaban dentro de parámetros en ese momento y el examen general de orina con proteínas una cruz, con sangre positiva y con más de 70 eritrocitos en el examen microscópico, pero eran eritrocitos no dismórficos. Ante este cuadro clínico y los hallazgos del laboratorio, se sospechó de PTT con un plasmic score en 7 puntos, dados por las plaquetas menores a 30, hemólisis positiva, sin el antecedente de cáncer activo ni de trasplante, el volumen corpuscular medio menor a 90, el INR en 1.5 y la creatinina menor a 2. Con esto, pues la paciente cursaba con una probabilidad del 72% de tener una deficiencia severa de ADAMTS3, es decir, la catalogaba como un riesgo alto. Y en esta diapositiva podemos observar el comportamiento desde el ingreso de la paciente hasta su egreso hospitalario de la hemoglobina, las plaquetas, las aptoglobinas y la DHL, y vamos a observar el tratamiento que fue recibiendo en las distintas etapas de hospitalización. Desde su ingreso, pues la paciente, ante la sospecha de PTT, recibió plasma fresco congelado durante 2 días, acompañado de 3 días de bolos de metilprednisolona de 1 gramo, que fue seguido de prednisona a 1 miligramo por kilo de peso, a partir del día 3 hasta el egreso de la paciente y posteriormente en dosis reducción. Al tercer día de su ingreso se inició plasmaféresis, que esto fue el día 28 de julio, que fue de manera diaria hasta el día 11 de agosto y a partir de ahí se administró de manera alterna. Para el 14 de agosto se decidió en conjunto con reumatología la suspensión de la plasmaféresis con 10.4 gramos de hemoglobina, con 100,000 plaquetas, con una DHL normal en 132 y aptoglobinas también dentro de parámetros. Sumado al tratamiento, se agregaron 2 dosis de rituximab, la primera el 3 de agosto, 1 gramo, y el 17 de agosto también recibió 1 gramo de rituximab y egresó de hospitalización el día 18 de agosto con 9.2 de hemoglobina, con 114,000 plaquetas, DHL y aptoglobinas normales. Y a su seguimiento, que el último seguimiento en la consulta externa fue en noviembre del año pasado, la citometría hemática con 10.1 gramos de hemoglobina, 33% de hematocrito, con el volumen corpuscular medio en 70.2, la hemoglobina corpuscular media en 21.5, leucocitos en 3.800, con neutrófilos y linfocitos normales, plaquetas normales, 140,000 y una BCG de 2. El perfil de hemólisis es prácticamente negativo y como parte de la evaluación inmunológica, anti-DNA de doble cadena, que son negativos, C3 normal y lo que sí es el C4 bajo. Como tratamiento en este momento, la paciente tiene prednisona 5 miligramos, ácido fólico, aspirina y calcio y no tiene ningún dato clínico de actividad de lupus. Los pendientes con la paciente pues son que reciba la siguiente dosis de mantenimiento con rituximab, que está programada para febrero de este año, y continuar con el abordaje de la microcitosis y la hipocromía. Esto es todo en lo que respecta al caso clínico y pues dejaré algunas preguntas para la discusión, y es que si en verdad los mecanismos fisiopatológicos en los pacientes con lupus eritematoso sistémico son similares a los que tienen los pacientes con púrpura trombocitopénica trombótica idiopática. ¿Cuál es el papel de la plasmaféresis en el tratamiento? ¿Cuándo y cómo debe ser suspendida? Y la utilidad que puede tener el rituximab en esta población de pacientes. Por mi parte es todo y quedo atento a dudas y comentarios. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Antes que nada, quisiera agradecer la oportunidad de participar en esta interesante sesión. Y yo les voy a hablar acerca de púrpura trombocitopénica trombótica en pacientes con lupus. ¿Es esta una entidad diferente? En primer lugar, hay que saber por qué es relevante la microangiopatía trombótica y la púrpura trombocitopénica trombótica en lupus. Es importante ya que existe una asociación entre estas entidades, pero hay amplias variaciones en las prevalencias reportadas. Esto también depende de las definiciones usadas.
Y básicamente tenemos dos grandes grupos. Aquel con daño sistémico, que se puede llamar MAT sistémica o PTT, y la MAT limitada a riñón, que es común en pacientes con lupus y nefropatía y que no tiene una anemia hemolítica microangiopática acompañando. Se sabe además que el lupus activo es un factor de riesgo para desarrollar MAT y o PTT, y la relación entre estas dos entidades es multifactorial, ya que participan factores como el síndrome antifosfolípidos, el mayor riesgo de infecciones que tienen pacientes con lupus, ciertos fármacos, etc. También es importante recalcar que existe controversia en los términos y definiciones, y es algo que iré abordando a lo largo de la plática. ¿Por qué debemos considerar la posibilidad de MAT-PTT en el contexto de pacientes con lupus? En primer lugar, el diagnóstico es difícil. Es difícil porque a veces no se puede diferenciar fácilmente con la actividad de la enfermedad. El lupus es una enfermedad heterogénea que puede afectar prácticamente cualquier órgano y sistema. Y muchas veces lo que se ve afectado en una PTT son complicaciones que pueden ser atribuibles únicamente a actividad de la enfermedad del lupus. Y además es importante porque una púrpura trombocitopénica trombótica en el contexto del lupus tiene una alta mortalidad y es muy relevante iniciar el tratamiento de manera temprana. Entonces, para hablar de esta relación, primero quisiera empezar por los mecanismos fisiopatogénicos de estas dos entidades. En general, las microangiopatías trombóticas se caracterizan por una oclusión microvascular y agregación plaquetaria. Esto lleva a trombocitopenia y daño mecánico a los eritrocitos. Aquí vemos lo que sucede normalmente en un sujeto sano, donde tenemos los polímeros del factor de von Willebrand, y cuando hay una actividad normal de esta proteasa llamada ADAMS13, se escinden estos polímeros y se mantienen de un tamaño normal, favoreciendo una circulación normal sin una agregación plaquetaria anormal. Pero, ¿qué es lo que sucede en el contexto de la PTT? En el contexto de una PTT hay deficiencia de ADAMS13 y esto causa que se formen multímeros grandes de factor de von Willebrand que favorecen agregación plaquetaria y microtrombos. Esto causa alteraciones en el flujo sanguíneo, causa hemólisis y por daño mecánico a los eritrocitos y además favorece inflamación y activación del endotelio, lo cual va a perpetuar el círculo vicioso con más microtrombos y más destrucción eritrocitaria. Además, esto puede activar el complemento a través de la vía alterna y esto va a terminar con el complejo de ataque a membrana, lo cual va a perpetuar el ciclo de trombosis e inflamación. Como el ADAMS13 es básico en la fisiopatología de la púrpura trombocitopénica trombótica, tenemos esta definición, que dice que es una anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia moderada o grave, con disfunción orgánica asociada, incluyendo daño neurológico, cardíaco, gastrointestinal y renal. Y se confirma este diagnóstico con una deficiencia grave de ADAMS13, menor al 10%. Ahora, existe la púrpura trombocitopénica trombótica inmunomediada secundaria. En esta hay una condición subyacente, que pueden ser varias, pero dentro de las que se incluye el lupus, y puede requerir tratamiento de la enfermedad subyacente, además del tratamiento estándar para PTT. Hay actividad de ADAMS13 menos al 10%, esto es importante para considerar y para poder llamar la PTT con autoanticuerpos. Entonces, este es el contexto de ADAMS13 en la PTT. Pero, ¿qué pasa con ADAMS13 en lupus? Se han encontrado alteraciones en esta molécula en pacientes con lupus, incluso sin microangiopatía trombótica asociada. Se ha encontrado disminución tanto en sus niveles como en su actividad. Y se han descrito prevalencias de 13 a 17.5% de autoanticuerpos contra ADAMS13, los cuales no siempre correlacionan con su actividad. De manera interesante, los niveles disminuidos de ADAMS13 pueden tener relación con daño tisular, secundario de actividad de lupus, daño acumulado, y no precisamente con que la enfermedad en ese momento esté activa. También se ha visto que el ambiente microinflamatorio crónico puede causar alteraciones en la relación entre ADAMS13 y el factor de von Willebrand. Y un punto muy importante es que no siempre hay deficiencia de ADAMS13 en el contexto de MAT. Y recordemos que para hablar de PTT tenemos que hablar de una deficiencia de ADAMS13.
En este trabajo, realizado en 2009 en Japón, se comparó los niveles de ADAMTS13 en diversas enfermedades del tejido conectivo asociadas con microangiopatía trombótica. También se tomaron en cuenta controles sanos, que son los que están aquí en blanco, y pacientes con PTT idiopática, que son los que están aquí en verde. Los pacientes con lupus, que son los que nos interesan, son los que están aquí en negro. Vean aquí cómo los niveles son más altos en los controles sanos, pero aquí estamos hablando de actividades de antígenos de ADAMTS13. Pero en pacientes con lupus están disminuidos con respecto a los controles, pero son mucho más altos que los pacientes con una PTT idiopática. De igual manera, si vemos aquí, los pacientes con lupus que tenían ADAMTS13 disminuido de manera grave eran muy pocos y el 50% tenían niveles subnormales anormales de ADAMTS13, mientras que aquellos con PTT no cumplían todos con una deficiencia grave de ADAMTS13 en ese momento. Hay que aclarar que esto fue en 2009, antes de que se estandarizaran definiciones, y probablemente ADAMTS13 no se estaba considerando en la definición de microangiopatía trombótica. Pero vemos cómo los niveles de ADAMTS13 no estaban tan disminuidos en lupus. Entonces, si ADAMTS13 no es tan central en la fisiopatología de una PTT asociada a lupus, ¿qué otros factores contribuyen? Se han propuesto varios mecanismos, dentro de los cuales está la activación anormal del endotelio con elevación de dímero D asociada. Se ha descrito que la linfopenia puede ser un factor de riesgo, y esto tiene lógica porque la linfopenia no solo es un marcador de actividad del lupus, que es bastante común, sino que también se ha visto relacionada con disfunción y daño endotelial. También se ha encontrado que el factor de von Willebrand puede ser resistente a ADAMTS13 en estados inflamatorios crónicos y sobre todo cuando hay mucho estrés oxidativo, que esto puede suceder en pacientes con lupus. Y finalmente, y de manera muy importante, hay defectos en la regulación del complemento que podrían estar contribuyendo a el desarrollo de MAT y PTT en pacientes con lupus. Para hablar un poquito más del complemento, este es un grupo de proteínas séricas y de superficie que interactúan entre ellas y con otras moléculas y células del sistema inmune y también de manera muy importante con el endotelio vascular. El complemento se puede activar por diferentes vías, dentro de las cuales está la vía clásica, que se activa sobre todo por complejos antígeno-anticuerpo, y también la vía alterna. Esta activación lleva a eventos secuenciales de proteólisis que finalmente culminan en la creación del complejo de ataque a membrana. Este tiene una acción bactericida y ese es su papel a la hora de combatir infecciones, pero también tiene la capacidad de activar plaquetas, activar leucocitos y activar el endotelio, incluyendo la expresión de factor tisular, y puede favorecer trombosis. Entonces, el complemento tiene un papel importante, sobre todo dentro de las microangiopatías trombóticas. Se ha estudiado en el contexto del síndrome hemolítico urémico atípico. Y no solo es importante ver cómo se activa, sino también los factores reguladores que son fundamentales. Dentro de ellos, uno muy importante es el factor H, que tiene que ver con la regulación de la vía alterna. Ahora, el complemento es fundamental en la fisiopatología del lupus en general. Uno de los papeles del complemento también es para depurar cuerpos apoptóticos o complejos inmunes. Y lo que sucede en el lupus es que hay alteraciones en esta depuración por diferentes mecanismos. Entonces, cuando tenemos cuerpos apoptóticos que no son adecuadamente depurados, esto favorece que se expongan autoantígenos. Y como los pacientes con lupus tienen autoanticuerpos, atacan estos autoantígenos. Esto causa inflamación, causa depósito de complejos inmunes que van a llevar a la activación del complemento a través de tanto de la vía clásica como de la vía alterna. Esta activación va a llevar al consumo de complemento y, a su vez, el consumo de complemento y deficiencias del complemento van a impedir que se haga una adecuada depuración de todo esto. De hecho, la deficiencia de ciertos factores de complemento es uno de los factores genéticos con mayor asociación con el desarrollo del lupus. Entonces, finalmente, este es un círculo vicioso donde entran el complemento y los complejos inmunes y van a llevar al daño inducido por lupus. Y ahora, ¿qué sabemos del complemento en la microangiopatía trombótica? Como comenté anteriormente, el complemento tiene la capacidad de activar leucocitos,
plaquetas, activar el endotelio, y eso va a favorecer o perpetuar ese estado de microtrombosis y oclusión microvascular, que va a llevar a la anemia hemolítica microangiopática y a todas las complicaciones. Eso está mucho más claramente descrito, como ya lo dije, en el síndrome hemolítico urémico, pero también puede tener un papel en la púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces, ¿qué papel puede tener el complemento en una PTT asociada a lupus? En primer lugar, tenemos a C4D. Esta es un reflejo de la vía clásica de activación del complemento. Y se ha visto que está depositada en superficies endoteliales glomerulares en pacientes con nefropatía lúpica y microangiopatía trombótica renal. Aquí se ve esta imagen y esto favorece la formación de microtrombos glomerulares y el depósito del complejo de ataque a membrana. Muchos grupos han demostrado la importancia de C4D en la microangiopatía trombótica renal, pero también se ha visto que puede ser común en nefritis lúpica sin MAT, entonces probablemente no sea tan específico de esto. Un grupo más recientemente estudió el depósito de diferentes moléculas asociadas al complemento en glomérulos de pacientes que tenían microangiopatía trombótica renal por diferentes causas. Y aquí podemos ver estos en un paciente con lupus, cómo hay depósito de C4D, no hay depósito de la lectina de neonamanosas, hay depósito de C1Q. Estos dos juntos, C4D y C1Q, indican activación de la vía clásica, y también hay depósito del complejo de ataque a membrana. Entonces, lo que estos autores vieron, aquí el grupo que nos interesa es que es lupus con síndrome antifosfolípidos, es que en la mayor parte de los pacientes con lupus, el 90%, estaba depositado C4D. En el 80%, el complejo de ataque a membrana, y en el 80% C1. Viendo la vía del complemento que estaba afectada, se vio que la mayor parte de los pacientes con lupus tienen una activación de la vía clásica. Lo que es interesante es que esto se parece a lo que se ve en el síndrome hemolítico urémico atípico, donde la vía clásica es la que está más activada. Aunque una diferencia que encontraron fue que en lupus el depósito del complejo de ataque a membrana era más en el glomérulo y en el SHU atípico era en las arteriolas. Pero todo esto nos indica que hay una participación del complemento en la microangiopatía trombótica renal. Ahora, es importante recalcar eso. Esto es a nivel renal. No sabemos si esta información se puede extrapolar a nivel sistémico, lo cual sería lo esperado en una PTT o en una MAT sistémica, pero podría ser un reflejo de lo que sucede en la microvasculatura también a otro nivel. Otro factor importante es el factor H. Este es un factor regulador del complemento que no solo regula la vía alterna, sino protege a las células endoteliales. Se ha descrito que hay deficiencia en algunos pacientes con lupus, y en pacientes con lupus y MAT renal se ha visto su aumento con el tratamiento. Aquí lo podemos ver, pacientes con lupus que tenían una MAT renal aguda, estos son sus niveles de factor H, y después en el seguimiento donde hay mejoría, siempre aumentaron los niveles. Y también se ha visto que es un factor pronóstico en este grupo de pacientes. En este estudio evaluaron a pacientes que tenían nefropatía lúpica y MAT renal y los dividieron en dos grupos. En el grupo 1, estos pacientes tenían niveles séricos de factor H disminuidos y depósitos de C4D en el glomérulo. El grupo 2 no tenía estas características. Y aquí se ve la sobrevida renal y se ve que es mucho menor en el grupo 1 que en el grupo 2. Por lo cual se consideró que esta activación anormal del complemento era un factor pronóstico en MAT renal. Nuevamente, esto es a nivel del riñón, pero probablemente estos datos se podrían extrapolar al daño sistémico. Y finalmente, ¿qué papel tiene la vía alterna? Se sabe que algunos pacientes con lupus y microangiopatía trombótica renal tienen mutaciones en componentes de la vía alterna. Sin embargo, estas mutaciones no suelen ser tan importantes para, por sí solas, causar una MAT. Se considera que el estado proinflamatorio crónico de lupus puede amplificar este riesgo. Y recientemente se publicó este estudio donde se ve evidencia de activación de la vía alterna con marcadores urinarios. Se midieron C3A, C5A y el complejo de ataque a membrana urinarios. Y se compararon pacientes con nefritis lúpica activa,
sin MAT, pacientes con nefritis lúpica activa con MAT. Estos son los dos grupos que más nos interesan. Y vean aquí cómo los niveles de C3A, C5A y el complejo de ataque a membrana eran significativamente mayores en los pacientes que tenían MAT agregada a la nefritis lúpica. Entonces, esto indica otra forma de activación del complemento a nivel renal. Y finalmente, otro componente que puede participar en la fisiopatología de la microangiopatía trombótica en lupus son los anticuerpos antifosfolípidos. Estos pueden causar disfunción endotelial e inflamación persistente, pueden activar el complemento por la vía clásica y también, de manera interesante, se han encontrado niveles disminuidos de beta-2-glicoproteína 1, que es el blanco de los anticuerpos antifosfolípidos, básicamente, o el más importante descrito, por lo menos, en pacientes con PTT idiopática, sin lupus o sin síndrome antifosfolípidos diagnosticados. Entonces, todos estos mecanismos nos llevan a pensar que hay muchos mecanismos involucrados en la MAT o PTT asociada al lupus. Y yo quería mostrarles este esquema que creo que ilustra muy bien esta compleja relación entre todos los elementos que llevan a que un paciente con lupus pueda desarrollar púrpura trombocitopénica trombótica. Tenemos aquí el lupus, la nefritis lúpica, aquí la MAT, que puede ser con elementos de PTT, elementos de SHU atípico o SHU mediado por complemento, que es lo que más se parecería a ciertas cosas que suceden en lupus, el síndrome antifosfolípidos, que también está relacionado, y la MAT renal, que eso será una entidad aparte, pero también está involucrada en todo compleja relación. Y todo esto nos lleva a cómo se traduce esto en la práctica clínica, a diferentes retos en el diagnóstico y tratamiento de estas entidades. En primer lugar, es importante recordar que la púrpura trombocitopénica trombótica en lupus tiene alta mortalidad. Se han descrito respuestas discordantes en el tratamiento. En general, se ha descrito que hay menos respuestas, sobre todo a la plasmaféresis, pero esto varía en diferentes series y también varía con las definiciones utilizadas, sobre todo si se usa Adams 13 o no en la definición. Es importante considerar las dificultades en el diagnóstico por la dificultad que puede haber para diferenciarlo con actividad de la enfermedad per se. Los pacientes con lupus suelen tener la péntada descrita en PTT, la clásica péntada incompleta, y los datos de hemólisis pueden llegar a ser menos claros. Además de que pacientes con lupus, por ejemplo, pueden tener trombocitopenia por actividad hematológica de la enfermedad y otras alteraciones ya de base. También hay que considerar que la prueba de Coombs puede ser positiva en pacientes con lupus aún en ausencia de hemólisis. Entonces, eso puede meter ruido a la hora de estar diagnosticando una púrpura trombocitopénica trombótica que normalmente tiene esta prueba negativa. Y otro reto importante es la MAT renal, que es otra entidad sin anemia hemolítica microangiopática, pero para su diagnóstico requerimos de la biopsia renal. Un elemento fundamental en el diagnóstico va a ser el frotis de sangre periférica, que nos va a mostrar los esquistocitos. E idealmente, ¿qué tendríamos que tener en todos los pacientes? Medición de Adams 13, tanto de actividad como anticuerpos contra esta molécula, y también ciertos factores del complemento. Se pueden medir C3 y C4, que normalmente son accesibles y no tan complicados de medir, pero hay muchos elementos del complemento que son técnicamente complejos de realizar, son caros y no están disponibles en cualquier centro. También se puede medir CH50 o el complejo de ataque a membrana soluble, factor H y factor I, que es otro factor regulador, anticuerpos antifactor H, y hay autores que incluso han sugerido otros autoanticuerpos, como por ejemplo los factores nefríticos que se asocian a ciertas glomerulopatías asociadas a complemento, y también perfiles de mutaciones que normalmente se asocian a síndrome hemolítico urémico atípico. Ahora, aquí hay puntos importantes que aclarar. Medir todo esto sería lo ideal, pero en general es caro y no está disponible en cualquier lugar. Y además, de manera muy importante, tarda tiempo. Y aquí lo que no podemos hacer para iniciar el tratamiento es esperar. Entonces, el tratamiento se tiene que iniciar en cuanto se sospeche se tenga o no cualquiera de estos componentes. El tratamiento inicial es con inmunosupresores. Lo más importante va a ser el inicio de esteroides a dosis altas y también el inicio de plasmaféresis, que es un estándar
en la púrpura trombocitopénica trombótica. Sin embargo, se han descrito diferentes respuestas en pacientes con lupus. Como les había comentado, hay series con respuestas discordantes, pero en general los pacientes con lupus tardan más en responder y no tienen tan buena respuesta como pacientes con PTT idiopática. Y un punto importante es que no está tan claro el mecanismo en el que funciona ese tratamiento en lupus, porque uno de los fines de usar la plasmaféresis en esta enfermedad es que a la hora de reponer con plasma, se está reponiendo ADAMTS13 en alguien que tiene deficiencia de esta molécula. Y justamente en lupus no es un componente fundamental de la fisiopatología. Aunque es uno de los componentes, no es el fundamental. Aunque también la plasmaféresis puede tener un papel al quitar ciertos autoanticuerpos, y también se vio que cuando se empezó a usar de rutina la plasmaféresis en pacientes con lupus y microangiopatía trombótica, el pronóstico mejoró. Otro punto importante es que la duración de la plasmaféresis y las metas a las cuales queremos llegar no están tan bien establecidas como en una PTT idiopática. No se tiene un número exacto de plaquetas o de DHL, porque también en pacientes con lupus estas metas pueden cambiar porque ya tenían algunas alteraciones previas asociadas a la misma enfermedad. Entonces, todavía hay mucho que definir para tener mejores esquemas de tratamiento, sobre todo de plasmaféresis, en pacientes con lupus y microangiopatía trombótica. Y también otros inmunosupresores que clásicamente se han usado son mofetilmicofenolato y ciclofosfamida, que son los que normalmente se usan en nefropatía lúpica. Entonces, como el daño renal es importante en estos pacientes, por eso se suelen utilizar. Otra opción es el rituximab, que se ha empezado a utilizar sobre todo en casos refractarios como tratamiento adyuvante. Es importante hacer énfasis que el rituximab no está aprobado formalmente en lupus. Sin embargo, es el biológico que se usa más comúnmente en lupus fuera de etiqueta. Y dentro de sus indicaciones más comunes son manifestaciones hematológicas, articulares y renales refractarias, por lo cual el uso en PTT pues, tiene bastante sustento. Hay grupos que han descrito una mejoría en la sobrevida global de los pacientes, pero que la sobrevida renal es menos evidente. Otro problema con el rituximab, al igual que con las plasmaféresis, es que los esquemas de tratamiento no están tan bien establecidos. Se ha descrito desde dosis reducidas, como 100 miligramos semanales por 4 semanas, hasta dosis más altas, extrapoladas de otras enfermedades, que, por ejemplo, en reumatología utilizamos en vasculitis sistémicas o en artritis reumatoide. Y finalmente está el eculizumab. Aquí tiene que ver por el papel del complemento que expliqué previamente y se puede utilizar en casos refractarios. Sobre todo hay reportes y series de casos con muy pocos pacientes. Las series de casos más grandes tienen 11 y 9 pacientes respectivamente. Y en 2020 se publicó esta revisión sistemática donde se vio el efecto en únicamente 30 pacientes. Pero es muy interesante ver cómo el 93% de los pacientes respondieron y a los 7 meses, que no es mucho tiempo de seguimiento, casi el 50% no requerían eculizumab. Una limitación importante en este caso es que es un medicamento sumamente costoso e idealmente tendríamos que darlo a solo un perfil de pacientes donde se vea que el complemento es un elemento importante en la fisiopatología, que a su vez implica pruebas diagnósticas que son caras y que no siempre están disponibles. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la microangiopatía trombótica en lupus es una entidad compleja, que representa un reto diagnóstico y terapéutico. Requiere un enfoque multidisciplinario, es fundamental la participación de hematólogos, nefrólogos, reumatólogos, también puede ser que neurólogos, y lo ideal sería tener un abordaje diagnóstico completo, pero este es complejo y no debe retrasar el inicio del tratamiento. Igualmente, lo ideal sería también tener un tratamiento individualizado según las características de cada paciente y tratando de definir cuál es el mecanismo por el cual desarrollaron la microangiopatía trombótica.
Puntos por definir, quedan muchos, pero quiero resumirlo en algunos que me parecen los más importantes. Hay que conocer mejor elementos específicos de la fisiopatología en MAT sistémica, sobre todo el papel de autoanticuerpos, qué tanto papel inhibitorio tienen y qué tan importantes son, y el papel del complemento, que ya cada vez se conoce mejor en el riñón, pero hay que conocerlo también en la MAT sistémica. Idealmente debemos de tener biomarcadores que fueran más fáciles de obtener y que nos guiaran hacia el diagnóstico y también hacia qué tipo de MAT estamos enfrentando. El tratamiento igual y de manera ideal debe ser individualizado y se tienen que definir mejor los esquemas de tratamiento y las metas a las cuales queremos llegar y el tiempo en que el tratamiento va a ser necesario. Una limitación muy importante para poder definir todo esto es que siendo una entidad tan rara, el número de pacientes es limitado y la mayor parte de experiencia se tiene de reportes y series de casos. Y finalmente, la MAT renal, que es una entidad aparte, sin los elementos sistémicos acompañantes, y en la cual tampoco se ha definido muy bien cuál es el tratamiento ideal a seguir. Y como les había comentado, un punto importante a definir es cómo vamos a llamar esto. Si no hay niveles disminuidos de ADAMTS13, podemos hablar de PTT. Este grupo en 2015 sugirió una definición que me parece bastante correcta, no una definición, sino más bien un término, que es un poco complejo, que anemia hemolítica microangiopática parecida a púrpura trombocitopénica trombótica asociada al lupus. En inglés parece ser un poquito más accesible, pero considero que es un término adecuado para nombrar a estas entidades, sobre todo cuando no se tiene disponibilidad de niveles de ADAMTS13 o los niveles de ADAMTS13 no están gravemente disminuidos. Y eso sería todo. Muchas gracias. Thank you for asking me to participate in your program. I've enjoyed creating this presentation and I hope that this is helpful to you in your practice taking care of these complex patients. Atendiendo a estos Next pacientes slide. tan complejos. Estos son los puntos de mi plática. Voy a empezar con la historia del tratamiento, la historia de la PTT, de hecho, y después vamos a hablar del presente y vamos a hablar también del futuro. También les voy a describir la patogénesis de la trombosis microvascular en PTT. Es importante saber cómo funcionan los nuevos medicamentos y también es importante porque el curso de estos pacientes a veces no es predecible con los datos de laboratorio que tenemos. Vamos a hablar también de la PTT adquirida y la hereditaria. La adquirida es de etiología autoinmune. Vamos a hablar del manejo de episodios agudos, que tal vez esto es lo que más les interese, pero en realidad esta es un área que es muy efectiva y muy poca gente muere ya por PTT, lo que significa que el manejo durante la remisión es ahora más desafiante e importante. Para los pacientes con la PTT hereditaria, el manejo se trata de la prevención. Cómo prevenir de manera efectiva y cuándo iniciar la profilaxis. Estas son enfermedades muy raras. La PTT adquirida tiene una incidencia de solo 2 por millón al año en nuestra región, en donde vemos a todos los pacientes porque solamente tenemos una fuente de tratamiento de plasmaféresis. Hemos visto 90 pacientes en los últimos 25 años en una población de 2.5 millones. La PTT hereditaria es mucho menos común, con una prevalencia de solo 1 por millón.
Y esto es congruente con esta prevalencia. Hemos visto a 3 pacientes en 25 años, 3 hermanas de una familia que voy a mencionar durante mi presentación. Voy a empezar con la historia de un paciente que nos cuenta la historia, que empezó hace unos 50 años. Yo empecé mi carrera en la Universidad de Texas en San Antonio en 1970 y en 1972 un obstetra me llamó y me platicó de una mujer de 19 años que estaba embarazada de 36 semanas y llegó al consultorio con la cara y el brazo adormecidos, tenía anemia grave, trombocitopenia también grave y la refirió urgentemente conmigo. Por supuesto que yo sabía de la PTT, reconocía la PTT, pero no teníamos nada para tratar a estos pacientes en ese momento. Fue trombótica, así que usamos anticoagulantes, usamos dosis altas de esteroides, usamos aspirina y dipiridamol para bloquear la función plaquetaria, le quitamos el vaso, nada funcionó y ella se deterioró día con día, semana con semana y murió a los 3 meses. Este es el cuadro de la PTT antes del tratamiento hace 50 años. Lo que hace de esta historia pues que sea única sucedió, como van a ver en la siguiente diapositiva. El obstetra me llamó otra vez, me acuerdo que fue un fin de semana de feriado en el verano del 74 y estaba viendo a la hermana menor de 17 años con 38 semanas también de gestación, cubierta de petequias, nuevamente con anemia grave y trombocitopenia. Por nuestra experiencia, 2 años antes, la llevamos a quirófano esa misma tarde. Nació el bebé que nació sano, también le quitamos el vaso y después la tratamos agresivamente con anticoagulantes. Nos preocupaba, por supuesto, la hemorragia, con esteroides, con antiplaquetarios y nada funcionó. En ese momento, la PTT hereditaria no se había reconocido. No fue hasta un año después, en 75, que salió un reporte de una familia en Australia con 7 hijos y 4 tenían PTT y 3 de estos murieron. Así que esa es la historia del manejo. Las 2 hermanas que yo vi con unos años de separación, la documentación de la infusión plasmática era efectiva. Si a estas 2 mujeres jóvenes les hubiéramos dado 3 unidades de plasma al día durante 2 días, hubieran salido caminando del hospital sanas y no hubieran tenido problemas. Pero esto no lo supimos hasta 1977. En 1991, la plasmaféresis o el recambio plasmático se volvió la terapia principal y los resultados de un estudio controlado aleatorizado en Canadá, donde 80% de los pacientes sobrevivió con plasmaféresis, diferente al 50% con infusión plasmática. Y también en el 91, los corticosteroides mostraron ser efectivos. El ADAMS 13 se describió y la secuencia se hizo en 1998 y en el 2001 y después se utilizó por primera vez el rituximab y luego pasaron de 5 a 7 años y ya el rituximab es la terapia inicial rutinaria. Vamos a hablar de caplacizumab, que es el nuevo fármaco que se aprobó hace 3 años, en el 2019, y voy a hablar un poco del futuro del ADAMS 13 recombinante específicamente para mantenimiento y prevención de los pacientes que tienen PTT hereditaria. 2 de nuestras 3 hermanas han estado en un estudio clínico para el ADAMS recombinante y esto va a ser un gran avance en su atención. Y después voy a hablar de la aspirina varias veces.
Es importante entender la patogénesis para entender las características clínicas de la PTT. Sabemos que es ocasionada por deficiencia grave de ADAMS 13, caracterizada por lo general en menos de 10%. ADAMS 13 es una proteasa de la enzima plasmática que corta los multímeros largos del factor von Willebrand después de que son sintetizados por las células endoteliales y secretados en plasma. Una vez que estos multímeros largos del von Willebrand se dividen o los divide ADAMS 13, forman una molécula muy condensada y se esconde el sitio de unión plaquetario. En ausencia de ADAMS 13, estos multímeros largos del factor von Willebrand, ellos por sí solos no ocasionan la PTT, porque también estos asumen como una configuración compacta y enroscada. Pero es la circulación turbulenta la que desenreda, digamos, al factor von Willebrand y expone los sitios de unión plaquetario. Podemos ver al hablar de estos nuevos fármacos que la adhesión plaquetaria al factor Willebrand es necesaria para que haya trombosis. En ausencia de adherencia plaquetaria, los pacientes con PTT hereditario pueden ser normales por décadas. Pueden estar muy bien, pueden ser atletas, académicos, como mis 3 pacientes estaban cuando estaban ya en preparatoria y en la universidad. Hasta abajo dice que cuando las plaquetas se adhieren al factor von Willebrand, activan los sitios de unión de fibrinógeno plaquetario y esto ocasiona agregación plaquetaria. Esto se reconoció recientemente en estudios de ratones en los que indujeron una enfermedad tipo PTT y ocasionaron agregación. Y esto es lo que nos hace pensar que la aspirina puede ser un agente efectivo para la PTT durante la remisión. Esto nos cuenta lo que tenemos que saber sobre cómo funciona el caplacizumab. El caplacizumab es una molécula que se une al sitio de unión plaquetario del factor von Willebrand y bloquea la adhesión plaquetaria. Esta es la historia de un paciente que era testigo de Jehová de hace 3 años, justo antes de que estuviera disponible el caplacizumab. Aplicamos o solicitamos un uso específico de caplacizumab y pudimos usarlo en este paciente el día 11 de su hospitalización. Esta paciente había tenido previamente síntomas diarios de isquemia neurológica, dificultades para hablar, tenía entumecimiento o temblor de las manos y el día después de haber iniciado el caplacizumab, su cuenta plaquetaria aumentó y desaparecieron los síntomas neurológicos. Entonces parece que la adhesión plaquetaria al factor von Willebrand es esencial para crear las moléculas en masa, digamos, que tienen el tamaño que pueden ocasionar trombosis. Una parte increíblemente notable de este cuadro es que hubo un aumento de plaquetas día con día y ya que ninguna se consume al unirse al factor de von Willebrand, y esto nos indica cómo funciona el caplacizumab. Entonces, la terapia actual continúa, la plasmaféresis, los corticosteroides, el rituximab. Todavía en los temas actuales o no recomendamos caplacizumab como tratamiento inicial rutinario, pero tengo entendido que se está usando como tratamiento inicial comúnmente. Yo creo que muy pronto se va a volver el estándar de atención. Viendo hacia el futuro, me puedo imaginar que el tratamiento puede ser muy sencillo.
Puede usarse caplacizumab para bloquear los síntomas neurológicos, para bloquear la trombosis, y rituximab para suprimir los autoanticuerpos y que la enfermedad entre en remisión. El no hacer plasmaféresis, pues elimina la complejidad de esto y de requerir personal especial y máquinas especiales, sino que también hace que el tratamiento pues sea más seguro. En estos últimos 18 años hemos rastreado el uso de la plasmaféresis desde que empezó a usarse el catéter venoso central hasta el último tratamiento, ¿no? Y que tenía efectos adversos potenciales, y esto nos indica que la plasmaféresis no es segura. Hemos tenido 3 muertes de estos 68 pacientes. Uno fue por la inserción de un catéter subclávico con hemorragia inmediata y muerte en el quirófano, hecha por cirujanos con mucha experiencia que hicieron el procedimiento. 2 pacientes murieron de sepsis, que se reconoció después, con trombocitopenia, y se consideró como exacerbación o refractariedad de la PTT. Hemos tenido otros pacientes, 18% con sepsis. Hemos tenido trombosis venosa, paro cardíaco en un paciente con reacción plasmática, hipotensión. Entonces, si podemos obviar el uso de plasmaféresis de manera segura con otros agentes como el caplacizumab, este va a ser un gran avance. Esta es la historia de por qué el tratamiento para la PTT va a ser así en los siguientes años. Este es un paciente de un colega de la Universidad de Ohio. A esta paciente ya la había visto los últimos 10 años por antecedente de PTT recidivante. La paciente fue a verlo por en su seguimiento de 3 meses y se quejaba de fatiga, de náusea y que ya tenía estos síntomas 4 días. No estaba lo suficientemente enferma como para hacer una cita previa, porque sabía que ya se acercaba a su cita con el doctor Catalán en varios días. Él la vio en su clínica y tenía trombocitopenia leve. Antes había tenido una cuenta plaquetaria normal, también tenía anemia leve, con un aumento leve de LDH, pero tenía muchos esquistocitos en el frotis periférico. Entonces se supuso que era otra recidiva de la PTT. Y después la paciente pregunta. Le pregunta al doctor Catalán, ¿me va a tener que encamar en el hospital? No estoy enferma, no tengo que ir al hospital, necesito el catéter y necesito el tratamiento plasmático, porque dice, siempre me da miedo cuando me ponen el catéter y luego el tratamiento plasmático me ocasiona urticaria. Voy a necesitar esteroides, odio los esteroides. Bueno, todos los pacientes que vemos odian los esteroides. Entonces el doctor Catalán cree que la paciente conoce su enfermedad, no está críticamente enferma, su cuenta plaquetaria es segura, vive cerca y su familia es de gran apoyo. Y hablan entonces de las opciones de tratamiento. El doctor Catalán le habla del caplacizumab. Esto se llama toma de decisiones conjunta. Esto es lo que nos enseñamos en la facultad y lo que yo le enseño a los residentes. Yo creo que esto es algo que hay que hacer con los pacientes. Se hace de manera, o se hace raramente, pero aquí funciona. Entonces la cuenta plaquetaria estaba en 80,000 ese día y empezó la paciente con caplacizumab al día siguiente, que fue un jueves. La cuenta plaquetaria ya había llegado a 112,000 y el ensayo de Adams 13 volvió con menos de 5%, confirmando que era una recidiva de PTT. Se le enseñó a la paciente a autoinyectarse subcutáneamente y lo hizo el viernes. Cuando regresó a consulta, su cuenta plaquetaria estaba normal. El fin de semana continuó inyectándose el caplacizumab. El día 6, su cuenta plaquetaria estaba más alta, no tenía síntomas
y luego inició con el rituximab. Cuando el ADAMS-13 aumentó a más de 20%, se suspendió el caplacizumab y este fue el final de su tratamiento. Yo creo que esta va a ser nuestra esperanza y nuestra meta. Inicialmente pacientes así, que no están muy enfermos, pero aún en pacientes críticos, yo creo que podrán recuperarse rápidamente en el hospital y podrán continuar su tratamiento con caplacizumab y rituximab como pacientes ambulatorios. Los resultados a largo plazo son cosas importantísimas de las que tenemos que hablar. Por ejemplo, los trastornos autoinmunes iniciales son comunes, 11%. Hay pacientes que han desarrollado lupus eritematoso sistémico. En 13 pacientes hemos visto otros trastornos como hipertiroidismo, que es común. Estos pacientes también tienen riesgo de alteración cognitiva, depresión, hipertensión, problemas renales, diagnosticada con albuminuria, EBC y muerte prematura. Empezamos un grupo de apoyo para nuestros pacientes en 1995. El 95 fue hace siglos, no había internet, no había Google, no había, no encontrábamos respuestas sobre la PTT en la computadora. Entonces, teníamos esto para hablar de la PTT. Los pacientes me decían que no se sentían igual después de haberse recuperado de sus episodios. Yo les dije, tenga paciencia, lleva tiempo. Y ellos me convencieron de que no se sentían normal. Parecían normales, sus cuentas plaquetarias estaban normales, el hematólogo les decía que estaban normales, pero luego en el 2004 hicimos estudios cognitivos para ver si podíamos documentar estas anormalidades. Y las documentamos, de hecho. Los pacientes, no todos los pacientes participaron o no todos la tenían, todos estaban, digamos, en promedio alto, algunos tenían promedio bajo y algunos limítrofes. Algunos pacientes tuvieron problemas con sus metas, tuvieron problemas maritales, familiares, de carrera, etcétera. Utilizamos una herramienta de detección de depresión como control cuando hicimos pruebas inicialmente de alteración cognitiva. Pensamos que la depresión no podía ocasionar los mismos síntomas, pero no esperamos ver depresión real. Y aquí estamos con depresión grave en casi el 30% de los pacientes. Mucho más alto que la población estadounidense normal y equiparado o igualada en raza y género con 6%. Es sumamente importante diagnosticar y reconocer la depresión para dar tratamiento efectivo para la depresión. Estos pacientes también tienen riesgo de muerte cardiovascular. Cuando hicimos estudio de estos 37 pacientes de albuminuria, vimos que la función renal estaba esencialmente normal en estos pacientes, pero varios tuvieron una relación albúmina-creatinina alta normal, digamos entre 10 a 29 miligramos por kilo. Más de la mitad de los pacientes que están en los cuadros sombreados tienen células con riesgo aumentado de muerte cardiovascular. El EBC también es común. Esto se documentó recientemente. Los EBC silenciosos pueden ocasionar alteración cognitiva y depresión, y esto lo hemos sabido desde hace unos años. En el Congreso de la ASH hace un mes, Shruti Chakravarty de Johns Hopkins reportó haber hecho resonancias cerebrales en 24 pacientes con PTT adquirida en remisión
y no hubo evidencia de EBC previo. Los EBC silenciosos se encontraron en la mitad de estos pacientes. En pacientes con alteración cognitiva significativa, 5 o 6 de estos tuvieron EBCs silenciosos. El doctor Chakraborty había publicado hace 2 años, ahí en esta diapositiva, gracias, publicó hace 2 años, en 2019, sobre pacientes que estaban en remisión, los pacientes que tenían ADAMS TS13 normal continuo. 22 pacientes no habían tenido antecedente de EBC. Los pacientes que tenían un ADAMS 13 abajo de lo normal tenían una frecuencia de EBC de 28%, y estos pacientes no tenían una deficiencia grave de ADAMS 13. El valor promedio era 43%. Y esto es lo que me hace pensar que un agente para prevenir EBC como la aspirina puede ser efectiva en estos pacientes durante la remisión. Esta fue una de las cosas más dramáticas que descubrimos en nuestro análisis del registro de pacientes. A mí me sorprendió cuando vimos estos datos por primera vez en el 2012, y esta es la continuación de esa información. Nuestros pacientes, todos nuestros pacientes murieron antes de lo esperado, cuando sucedieron las muertes, comparado con una población de Estados Unidos igualada en género, raza y edad. Las muertes fueron significativamente menores y murieron de causas reconocibles, causas comunes, pero murieron antes porque sencillamente son más vulnerables. Entonces, ¿cuál es el manejo actual de la PTT adquirida en remisión? Bueno, hay que seguir la actividad de ADAMS 13 siempre, porque el ADAMS 13 adquirido dura siempre, y si está bajo el 20% hay que dar rituximab profiláctico para prevenir una recidiva, y actualmente podemos anticipar y ayudar a los pacientes por la alteración cognitiva, la depresión, hipertensión, otras enfermedades autoinmunes y riesgo de EBC. Y esta es la razón por la que creo que la aspirina podría ser útil, porque el EBC, como vemos, es común y actualmente no hay ningún tratamiento profiláctico recomendado durante la remisión de la PTT adquirida. Para la PTT hereditaria, recientemente publicamos, como ven aquí, un reporte de 226 pacientes reportados en reportes de casos. Es una enfermedad rara y por eso hay muchos reportes de casos, pero no es porque hay un incentivo de describir a un paciente inusual. Son reportes de casos que describen una variante nueva o mutación del gen ADAMS 13, porque hay más de 200 mutaciones y cada una parece que tiene una publicación. Pero viendo estos reportes podemos ver las características de los pacientes. Más de un tercio tuvo ictericia grave al nacimiento, un tercio ha tenido morbilidades mayores como EBC, enfermedad renal o cardíaca, 62 tuvieron EBC. La edad promedio del EBC fue 21 años. A los 40 o después de los 40, más de la mitad de los pacientes tuvieron una morbilidad mayor. La sobrevida fue menor que una población igualada en edad y sexo. Entonces parece que estos pacientes necesitan más atención, más profilaxis y que esta empiece temprano. Los momentos críticos de riesgo son para los recién nacidos y en el embarazo. Es cuando hay circulación turbulenta, que sucede en los recién nacidos por la persistencia del conducto arterioso, porque la circulación cambia de la placenta a pulmones y corazón del recién nacido.
y esto casi siempre se diagnostica mal. 3 de estos 86 pacientes han sido diagnosticados con PTT al nacimiento. Por lo general se diagnostica como una hemólisis aloinmune desconocida y se maneja con transfusión o recambio plasmático, que por supuesto no tiene éxito, y entonces la PTT no se diagnostica hasta después, muchas veces hasta que la mujer está embarazada, porque el embarazo es el otro gran problema para estos pacientes. El embarazo, yo creo, casi siempre se asocia con complicaciones graves. La circulación turbulenta aquí está en las arteriolas espinales maternas. Hay flujo sanguíneo que entra a la placenta y ocasiona una circulación turbulenta inicial. Estos pacientes son mal diagnosticados con preeclampsia, con síndrome de HELP, y son manejadas con el parto, que pues no tiene éxito, y las pacientes mueren si no se reconoce. Entonces, ¿cuál es el manejo apropiado para la PTT hereditaria? La profilaxis, por supuesto, pero ¿cuándo debe empezar? El esquema actual es plasma 10 a 15 mililitros por kilo cada 2 semanas. No es efectivo. Esto se demostró en el registro internacional de PTT hereditario en la publicación en Blood de hace un año, y esto es un montón de plasma. En una persona de 80 kilos sería casi 1 litro y no lleva la Adams 13 arriba de 25%. Entonces a las 2 semanas vuelve a niveles basales, indetectable. Entonces durante el embarazo empezamos infusiones plasmáticas inmediatamente cuando se diagnostica el embarazo y se documenta. Después continuamos con el plasma de manera intensa durante el embarazo, inicialmente 2 semanas, luego 1 semana y a veces 2 veces a la semana al acercarse al parto. Yo sé mucho de esto porque las 3 hermanas que atiendo han tenido 7 embarazos y la mayor está en su 8º embarazo, y hemos evitado complicaciones con estos embarazos. El esquema a futuro será con un Adams 13 recombinante que se pueda autoadministrar 5 a 10 mililitros para infundir, para llegar a un nivel de 100%, y esto debe ser muy efectivo, pero probablemente muy caro. Me pregunto sobre la toma de aspirina de por vida y empezando en el momento de hacer el diagnóstico de PTT hereditario. Entonces, en conclusión, los puntos claves son estos. La PTT adquirida no es un trastorno episódico, no es un trastorno del que se recupera, es un trastorno de por vida. Y hay riesgos de por vida. El Caplacizumab y el Rituximab pueden ofrecer un tratamiento sencillo y seguro, y esto lo veo en el horizonte. No obstante, sigue oscuro en mi opinión, pero estoy ansioso de ver que esto suceda. La PTT hereditaria y los riesgos al nacimiento y durante el embarazo, la profilaxis a futuro con el Adams 13 recombinante va a ser más sencilla, más segura y maravillosa para estos pacientes. Y yo creo que va a dar lugar o va a conducir a menos EBCs o a no EBCs. Gracias por escucharme. Espero que haya sido útil y estoy ansioso por participar en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Pues muchas gracias a todos por sus ponencias. Las 3 fueron muy, muy interesantes y además hemos tenido muchas preguntas de parte de todo el público que afortunadamente tenemos un buen tiempo para irlas respondiendo. Quiero empezar por una pregunta que fue específica para la presentación del caso, para el doctor Alfonso Orozco. Algunas preguntas sobre el caso, sobre todo preguntaron sobre si fue posible medir actividad
y o anticuerpos de Adams 13 en esta paciente? ¿Qué tal? No pudimos determinar la valoración de la paciente, pero no son pruebas que tengamos disponibles en la institución de manera rutinaria, entonces se hacen de manera externa y la muestra llegó hemolizada al laboratorio que la iba a procesar y ya no se solicitó posteriormente. De acuerdo, que creo que esto es un escenario muy frecuente, que no tenemos acceso fácil a estas pruebas. Quisiera aprovechar con respecto a estas pruebas, preguntarle al doctor George si cree que tiene sentido tomar estas pruebas después de haber iniciado la plasmaféresis, o si no se tomaron en un inicio, mejor no tomar las pruebas, sobre todo la actividad de Adams 13. I think that the tests are very important. Yo creo que las pruebas son muy importantes. Y de todas, nosotros también tenemos que mandar nuestras muestras a otro lado. A veces los estudios nos llegan 3 o 5 días después. Si ustedes ya tomaron la muestra y pusieron el plasma o el suero en el congelador, pueden usar esa muestra y la pueden mandar en cualquier momento a donde sea. Después de que el paciente ya empieza con la plasmaféresis, obviamente se reemplaza el Adams TS13. Volvamos con lo del diagnóstico agudo. Como dije en mi presentación, tienen que seguir monitoreando el Adams 13 ocasionalmente de por vida, ¿no? Porque los valores recurrentes pueden presentarse sin síntomas y el rituximab puede evitar una recidiva. Muy interesante, muchas gracias. Otras preguntas, hay varias preguntas para todos ustedes, pero siguiendo en el tema de estas pruebas de laboratorio, una pregunta específica también para el doctor George acerca de la medición de autoanticuerpos contra Adams 13, tanto en la PTT idiopática como en el contexto de pacientes con lupus. ¿Considera fundamental medir también los autoanticuerpos y qué tipo de pruebas hacen ustedes para los autoanticuerpos? Bueno, los autoanticuerpos son la causa de la PTT adquirida y la medición de autoanticuerpos puede hacerse de manera rutinaria con cualquier laboratorio que mide la actividad. Es una mezcla de plasma del paciente con plasma normal para ver si la actividad del Adams TS13 disminuye en plasma normal. Por ejemplo, si usas 2 volúmenes iguales, una parte del paciente y una parte normal, el valor debe ser 50%. Si el Adams 13 está indetectable, hay un inhibidor con título alto y esto indica que la PTT es adquirida. Bien, otra pregunta para la doctora Ana Barrera es acerca de algo que comentó sobre la linfopenia y el epitelio. Preguntan específicamente de qué manera afecta la linfopenia al epitelio. Probablemente no sea una asociación fisiopatogénica directa, pero se ha encontrado asociación en pacientes con lupus en linfopenia y disfunción endotelial. La disfunción endotelial en lupus, probablemente la manera más evidente de verla clínicamente es por la aterosclerosis acelerada que tienen estos pacientes. Entonces, hay estudios en los que se ha encontrado que pacientes que tienen un mayor grosor carotídeo, por ejemplo, como aterosclerosis subclínica, tienen linfopenia y tienen cierto perfil de autoanticuerpos, específicamente anti-Rho. Y también se ha visto en diferentes enfermedades que cursan con disfunción endotelial y con aumento de riesgo cardiovascular que el índice neutrófilo linfocito aumentado favorece se ha encontrado una asociación con disfunción endotelial. Probablemente no sea la causa, pero se ha encontrado una asociación. Y lo que es cierto es que la linfopenia favorece autorreactividad y perpetuación de la autoinmunidad por diferentes mecanismos, entre eso porque cuando hay linfopenia
hay una proliferación como preferente de los linfocitos autorreactivos. De acuerdo, muchas gracias. Siguiendo un poco para irnos en orden de tantas preguntas, con preguntas relacionadas al diagnóstico, algunas cuestiones prácticas que preguntan son, por ejemplo, sobre los esquistocitos en sangre periférica. Mencionan que no siempre es tan sencillo reconocerlos y, sobre todo, qué cantidad de esquistocitos en el frotis debemos de considerar como algo significativo. No sé si el doctor George pueda apoyarnos con esta respuesta. This is absolutely not quantitative. Esto no es cuantitativo para nada. Los esquistocitos son fáciles de ver. Son fragmentos pequeños rotos de glóbulos rojos. Parecen pedazos, háganse como vidrio roto, como un vidrio roto. Si no ven eso, tal vez no hay esquistocitos. Yo no creo que sea una medición cuantitativa. No es una medición diagnóstica porque los esquistocitos puede haber en coagulación diseminada, en otras enfermedades, como dijo la doctora Barrera, y esquistocitos en pacientes que tienen lupus sistémico o vasculitis. Pero por lo general es una de las primeras claves para sospechar PTT. De acuerdo. Ahora moviéndonos un poco al tema acerca del tratamiento, también hay muchas preguntas relacionadas. Algunas de ellas es sobre el uso de estos nuevos fármacos como el Caplacizumab. Hay preguntas, de hecho, para ambos. Para el doctor George primero, si hay alguna evidencia del uso de Caplacizumab o estos nuevos fármacos en niños, en población pediátrica. Y después la doctora Barrera nos podría contestar si cree que hay algún papel del uso de Caplacizumab en pacientes con lupus. Yes, I don't think that there have Yo no been creo que haya habido ensayos clínicos en niños. Este siempre es el caso en niños, pero mi impresión es que los pediatras van a usar el Caplacizumab en pacientes, en niños más bien, con PTT que no responden. Pero la PTT adquirida es muy rara en niños, como de 90 pacientes que hemos visto, solo 2 niños, solo 2 han sido niños, uno de 9 y uno de 16. La ocurrencia no empieza hasta después de los 18, tal vez en los adultos. ¿Faltaba algo o sí respondí todo? La siguiente parte era sobre el uso de estos fármacos en pacientes con enfermedades autoinmunes como lupus. Usted ha tenido algo de experiencia y después la doctora Barrera podría completar sobre si cree que podrían tener algún papel. Claro, no creo que Caplacizumab tenga algún papel fuera de la PTT porque es específica para la interacción del factor de von Willebrand. Rituximab y los inmunosupresores que se necesitan en PTT son exactamente los mismos que los fármacos que usa la doctora Barrera para el lupus y para las otras enfermedades autoinmunes. Bueno, y complementando, considero que sí, justo como dice el doctor George, como la fisiopatología de las microangiopatías trombóticas en lupus es tan diversa y tan compleja, probablemente el Caplacizumab no tendría un lugar muy establecido, a menos de que fueran pacientes en los que se detecta una deficiencia grave de ADAMTS13 en el contexto del lupus, ¿no? Creo que se podría llegar a considerar en pacientes, sobre todo refractarios, y ahorita con los datos que nos presentó el doctor George, pues vimos de una manera muy espectacular la respuesta que tienen los pacientes. Creo que una vez más el tratamiento debe individualizarse según las características del paciente, pero por lo pronto los otros mecanismos parecen ser los más tratables con los fármacos que tenemos por el momento.
De acuerdo. Otra pregunta para el doctor George. Ya lo estamos cansando de tantas preguntas, pero muchas gracias. Es acerca sobre el diagnóstico de la PTT hereditaria. Si al detectar a un paciente que tiene niveles muy bajos de Adams 13 y sin autoanticuerpos, ¿con eso es suficiente para poder hacer el diagnóstico de PTT hereditaria? The answer is no. La respuesta es no, porque a veces los anticuerpos que ocasionan esta deficiencia grave no son anticuerpos neutralizantes. A lo mejor aceleran la depuración del Adams 3 en plasma. El diagnóstico de PTT hereditario requiere de pruebas genéticas a través de mutaciones documentadas, las mutaciones patogénicas en el gen Adam TS13. Para nosotros, hay varios lugares en Estados Unidos en donde se puede hacer la secuenciación, pero hay un lugar en Milwaukee, Wisconsin, que es el centro de sangre de Milwaukee, que se usa para todo el registro de PTT internacional. Es una prueba que lleva tal vez semanas, pero creo que es la prueba que es necesaria para hacer el diagnóstico definitivo. También hay varias preguntas relacionadas al seguimiento de estos pacientes. ¿Qué tan frecuentemente recomienda estar haciendo las mediciones de Adams 13? Es muy empírico. Nosotros medimos el Adams 13 semanalmente hasta que se recupera. No se recupera siempre a niveles normales en todos los pacientes. Si se recupera normal sería más de 70%. Entonces, si es así, repetimos la medición a los 2 meses, a los 3 meses. Esto es empírico. Si está otra vez normal, en más de 70%, tal vez lo medimos en 6 meses o un año. Pero yo creo que la clave es que se debe medir de por vida, por lo menos una vez al año. Antes de tener el rituximab como tratamiento, los pacientes tenían niveles muy bajos de Adams 13, menos de 20%. Este año, por ejemplo, tuvimos una paciente con Adams 13 indetectable, menos de 10% durante años después de la PTT. Ahora la tratamos con rituximab por adelantado y hemos tenido pacientes con niveles normales Adams 13 un verano y al siguiente lo tenían indetectable, pero sin síntomas. Y al siguiente año normal otra vez. Entonces, los niveles son impredecibles. Yo diría que la respuesta sencilla es que en algunos meses, inicialmente, ¿no? Los primeros meses y luego una vez al año de por vida. Algunas sobre el tratamiento. Una es sobre los corticosteroides. ¿Qué corticosteroides da usted en el tratamiento y a qué dosis y por cuánto tiempo? Dr. Barrera needs to answer this question. La doctora Barrera tiene que contestar esa pregunta. Doctora Barrera. Bueno, nosotros en pacientes con lupus generalmente lo que utilizamos son bolos de metilprednisolona. Dependiendo un poco del contexto, van de 500 miligramos a 1 gramo y normalmente esto es de 3 días, puede prolongarse a 5 y en realidad no hay una evidencia muy sólida que sustente esto, ni que sustente la dosis o la duración, depende un poco de cómo vaya respondiendo el paciente. Probablemente el tratamiento más estándar son 3 bolos de metilprednisolona de 1 gramo, o sea, 1 gramo por 3 días. Y otra pregunta similar acerca del rituximab.
primero para el doctor George y después también la doctora Barrera, que puede ser a lo mejor un poco diferente, y entiendo que la evidencia en lupus seguramente será todavía menor, pero en la PTT idiopática, ¿en qué momento inicia el rituximab? ¿Desde el primer día de tratamiento? ¿Y cuántas dosis da de rituximab? No hay ninguna guía, no hay datos tampoco. Usamos la misma dosis de rituximab que usamos para los pacientes que tienen linfoma, por ejemplo, 375 miligramos por metro cuadrado cada semana durante 4 semanas. Ese es estándar. Y se ha visto que 100 miligramos, mucho menos, parecen ser igual de efectivos. Es un poco difícil cambiar la práctica, ¿no? Cuando todo es empírico. Entonces, nosotros nos apegamos a ese esquema que se usa para todos, para todas las enfermedades. Tal vez no en lupus. Yo creo que la doctora Barrera tiene otra opinión. Bueno, pues tampoco tenemos mucha evidencia. La mayor evidencia viene de reportes de casos. Y considero que en la última década, el uso de rituximab se ha hecho más frecuente y más temprano. Antes se consideraba más en casos refractarios y esas eran las primeras series reportadas. Ahora se puede usar como primera línea de tratamiento junto con los esteroides y la plasmaféresis. Y la dosis también es un problema, porque existen, debido al costo y disponibilidad, existen reportes con dosis bajas de 100 miligramos semanales por 4 semanas, con casos reportados con buena respuesta, pero también existen los reportados con 375 miligramos por metro cuadrado semanal, y otra dosis que los reumatólogos usamos mucho en artritis reumatoide y que también se ha extrapolado al lupus, es 1 gramo y a las 2 semanas otra dosis de 1 gramo. Entonces, no hay un consenso, se han usado las diferentes dosis. En todas se ha podido observar buena respuesta, pero la evidencia no es muy fuerte. Finalmente hay como otro grupo de preguntas relacionadas a esto que mencionó el doctor George, que es muy interesante, sobre los eventos vasculares cerebrales y todas las secuelas neurológicas a largo plazo de estos pacientes. Y algunas personas preguntan si cree que deberíamos de hacer resonancias magnéticas a todos los pacientes durante el seguimiento. Y también otra pregunta es si cree que estamos en un momento en donde deberíamos ya de indicar aspirina profiláctica por tiempo indefinido a todos estos pacientes y si hay alguna evidencia de este beneficio. No hay evidencia de nada. La resonancia, sí. Las resonancias son caras y son difíciles. Tal vez pueden identificar los CVC silenciosos, ¿no? Como reportó el doctor en el Congreso de la Asociación Americana de Hematología. La pregunta es qué hacen o qué van a hacer. O sea, no hay un esquema estándar de profilaxis. Entonces, la historia de la aspirina que les conté en mi presentación tiene que ver con estudios en ratones, y extrapolarlo de ratones a personas, pues es una gran labor. Pero los experimentos de este modelo de PTT muestran que no solo la aspirina, sino las otras que se usan en la cardiopatía, como estos fármacos que se usan para prevenir los antiplaquetarios, que fueron efectivos en los ratones. Y luego, si hay riesgo de EBC, ¿es razonable, por ejemplo, tomar la aspirina esta de dosis baja siempre, ¿no? Que cuesta muy poco, tiene un riesgo muy bajo?
Creo que ya me pasé, ¿no? Estoy hablando de más a todo este grupo de médicos, pero bueno, tienen ustedes que pensarlo. Yo lo pienso todo el tiempo. ¿Les doy a estas 3 hermanas aspirina? Claro que sí. Han estado tomando aspirina de dosis baja todos los días desde que las diagnosticaron. Hay una pregunta muy interesante que creo que será interesante escuchar la opinión de ambos en contextos diferentes. Si a un paciente con sospecha de PTT empezamos plasmaféresis y después resultan los niveles de Adams 13 normales, cuando tenemos el resultado, deberíamos de suspender la plasmaféresis, y quisiera escuchar la opinión en los diferentes contextos, ¿no? En los pacientes sin ninguna enfermedad autoinmune y también en los pacientes que de base tienen lupus. Si quieres, empezamos contigo, doctora Barrera, para dejar descansar un poco al doctor George. Ok, de acuerdo. Pues este es el caso en muchos pacientes que tienen microangiopatía trombótica con lupus, que los niveles de Adams 13 pueden estar normales o solo levemente disminuidos, y ahí es donde entrarían los otros factores que pudieran estar contribuyendo. Ahora, justo ahí es donde entra la gran disyuntiva de la plasmaféresis, porque si bien la plasmaféresis, o sea, el Adams 13 no es el centro de las MATs en lupus, sí se ha visto un beneficio en la sobrevida desde que se inició el uso de plasmaféresis en cualquier paciente en que se sospechara PTT. De hecho, las series de pacientes con MAT y lupus, sí hay un cambio muy importante cuando se inicia la plasmaféresis. Entonces, probablemente, aunque no tenga el papel de reponer Adams 13 con el plasma, sí tiene un papel en la remoción de anticuerpos. Que además tiene que ser importante con todo el tratamiento inmunosupresor adyuvante. Aquí vendría la pregunta, entonces, ¿hasta cuándo la continuamos? Y esa es una gran interrogante que creo que se debe individualizar con cada paciente. Y doctor George, en el contexto del resto de los pacientes. Plasma exchange is clearly effective. La plasmaféresis es efectiva claramente en pacientes con PTT. Estoy menos seguro. Bueno, yo sé que hay pacientes con otras enfermedades autoinmunes, es efectiva para retirar anticuerpos, pero eso es solo durante cierto tiempo, antes de que sean efectivos el rituximab y los esteroides para supresión. Con las dosis que mencionó la doctora Barrera, la inmunosupresión sería efectiva rápidamente. Pero creo que el doctor Mellón quería hacer también una pregunta al doctor George, entonces podemos pasar a su pregunta, doctor Mellón, porque ya no nos queda mucho tiempo. Gracias. Bueno, primero estoy muy feliz por esta excelente sesión con las participaciones de los 3 ponentes. Y quería yo hacer un comentario y una pregunta. Primero, es maravilloso, como ha dicho el doctor George, cuando a lo largo de los años se van desmenuzando los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades y se usan tratamientos cada vez más específicos o racionales. Pero en particular quisiera yo comentar sobre el factor de von Willebrand. La prevalencia de la enfermedad de von Willebrand y la asociación con la hemorragia nos hace pensar a los hematólogos solamente en este sentido, pero desde hace muchos años se ha relacionado el factor de von Willebrand también con trombosis y con la predisposición a tener trombosis, es decir, con trombofilia. Y es muy interesante el que el plasma fresco tiene concentraciones considerables de Adams 13. De hecho, se ha sugerido que el uso de plasma fresco en algunas patologías como coagulación intravascular diseminada pudiera ser útil
por el contenido que tiene de Adams 13 y reducir la actividad procoagulante. Yo le quisiera preguntar al doctor George, ¿se conoce cuál es el contenido de Adams 13 del plasma fresco y la posología, vamos a decir, la dosificación de plasma fresco para elevar a determinado nivel el Adams 13 en un paciente? Porque este es un tratamiento que está al alcance de cualquier hospital, no es tan costoso y es una fuente de Adams 13 finalmente. That's difficult. Esto es difícil, eso es difícil. El Adams 13 me parece que se requeriría mucho plasma. Es por ello que se desarrolló la plasmaféresis. La infusión de plasma, aún administrando 10, 15, 20 mililitros por kilo de peso corporal, es muchísimo plasma. Es un poco como los pacientes que tenían hemofilia hace 50 años, ¿no? Que los trataban solo con plasma y con frecuencia los trataban hasta que tenían una sobrecarga cardíaca y reparaban la deficiencia del factor 8 y luego había el crioprecipitado y aparecieron otros fármacos. Lo que quisiera decir es que el futuro va a ser Adam TS13 recombinante y se va a usar no solo para la PTT, sino que se está usando para enfermedad drepanocítica y crisis de enfermedad drepanocítica, también para EBC, porque el Adams 13, como dice usted, se une al factor de von Willebrand y es un tratamiento muy efectivo para todo este rango de trastornos trombóticos. La empresa o el laboratorio Takeda está trabajando en todos estos aspectos del Adams 13 recombinante. De acuerdo. Pues muchas gracias. La verdad es que hay todavía muchas preguntas que quedan por responder. La gente ha estado muy activa haciendo preguntas. Incluso nos han compartido algunos casos un poco más largos de preguntar y por cuestiones de tiempo ya no nos queda mucho tiempo para responder todas estas preguntas, pero yo invito a todos los que sus preguntas se quedaron sin responder a que contacten directamente a los ponentes. Seguramente ambos estarán pues encantados de ayudarles con las preguntas específicas que tengan de algún caso en concreto o preguntas en general. Nos hubiera gustado poder contestar todas las preguntas, pero se nos va el tiempo en todas las demás, pero seguramente ellos les podrán contestar de forma personal. Quiero agradecerles a los tres por la presentación del caso y las dos ponencias. Todos aprendimos mucho y nos vamos todavía con muchas preguntas que será interesante ir viendo las respuestas a lo largo del tiempo. Y pues dejo al doctor Mellón en los últimos 5 minutos para pues que también les pueda agradecer y para concluir el evento. Muchas gracias, Roberta, por excelente conducción de la sección de preguntas y respuestas y por supuesto, como ya he dicho, a los ponentes, a los expertos que nos han dado una información muy interesante y en muchos casos muy útil para poder dar un tratamiento mucho más racional a los pacientes. Y estaremos ansiosos de poder contar en un futuro cercano con el Adams 13 recombinante, que seguramente tendrá una amplia gama de indicaciones. Con esto quiero agradecer a la audiencia que nos hizo el favor de acompañarnos esta noche, recordarles que pueden tramitar, como les dijo la doctora de Michelis, la constancia y recordarles también que
nos interesa mucho a la mesa directiva actual el estar más cerca de todos los hematólogos, el conocer sus inquietudes, porque consideramos que la agrupación debe de acercarse a los hematólogos, conocer sus inquietudes, porque es su sociedad. Y les pedimos entonces que respondan las encuestas, y si no tienen comunicación, hablen a los teléfonos de la agrupación, manden un correo para que puedan ustedes saber de las sesiones, saber de las encuestas y podamos construir un mejor programa académico para todos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche y que tengan ustedes una muy buena semana. Muchas gracias.